vamos a comentar aspectos diferentes del eje central. El eje central es los problemas de sobreendeudamiento de la economía española. Pero claro, las consecuencias que ese sobreendeudamiento produce. Pero hoy lo vamos a hacer expresamente fijándonos en lo que ha ocurrido con el rescate bancario. En determinadas capas de la población, todo el mundo es de alguna manera consciente de que se ha producido un robo manifiesto, y que eso está perjudicando a la gente de manera general, pero tampoco hay un conocimiento que pase de ahí para saber exactamente cómo se ha perpetrado el robo. Y entendemos que es necesario, a nivel de militancia incluso, el que se desentrañen los mecanismos con los cuales se ha producido el mayor expolio de la historia reciente de este Estado. Digo reciente de manera metafórica, porque realmente nunca ha habido un expolio de esta magnitud. Y claro, vestir ese expolio ha requerido de no demasiado esfuerzo por parte de nuestros gobernantes, dado que existe una barrera, en principio primaria, que la gente nos ponemos a no intentar descubrir lo que parece que no es de nuestro, un amigo mío dice, de nuestro negociado. Y lo hablaba con un compañero antes de entrar, que ya no sé dónde está sentado, pero la dificultad y la barrera de acceder a los términos económicos y de comprender exactamente qué ha pasado con los rescates bancarios. Pero yo creo que todos estos mecanismos son fácilmente explicables. Vamos a intentar haceros llegar la conciencia de exactamente cómo se ha producido el expolio. Y a continuación veremos las consecuencias que ha tenido ese expolio, o sea, cómo se relaciona eso con el incremento de la deuda, y esas deudas cómo se convierte en la aplicación de determinadas políticas. Y por último, pensar que hay alternativas diferentes, ¿no? Aunque algunas alternativas ya se plantearon, a lo mejor de manera somera ayer, pues también hoy haremos referencia a alguna específica relacionada con el tema de los rescates bancarios. El objetivo, como decíamos, es plenamente político, no es económico. Es demostrar con los datos oficiales que manejamos cómo se ha producido una ayuda bancaria que no es exclusiva del Estado español. Todos los estados de los países desarrollados han acudido en rescate de sus entidades bancarias, y todos sabéis que eso se ha producido, pues han utilizado la manguera para apagar el incendio de manera indiscriminada, y en casi todos los lugares ha ocurrido de una manera similar. Se han utilizado mecanismos parecidos, han copiado en unos sitios de otros, no son grandes novedades lo que nos encontramos en el Estado español. Ahora, incluso en la forma de aplicarlo hay elementos especialmente lesivos para las capas más desfavorecidas de la población, y eso se ha producido en España. Tenemos esa virtud de haber conseguido retorcer los mecanismos para causar un mayor daño todavía, si cabe, a los que no contribuyeron a que se iniciara el incendio. Las ayudas al sector bancario os demostraremos con los datos oficiales del Banco de España, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y del Tesoro Público, que son no 30.000 millones, como algunos piensan, o 40.000 millones del rescate. Eso solo contempla las ayudas en forma de capital. Pero hay otras muchas ayudas en forma de préstamo o ayudas en forma de garantías y avales, que suman en su totalidad 1,4 billones de euros. Billones de los europeos, no miles de millones. O sea, 1,4 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad que podemos, por relacionarla con términos que podamos manejar todos, no cabe utilizar las magnitudes que utilizamos cuando vamos a comprar, pero sí algunas que son un poco conocidas, aunque solo sea para cualquier persona que lea habitualmente la prensa o que escuche las noticias en la tele. Eso supone aproximadamente 12 años del pago de pensiones en este país. 12 años, imaginaros, en el que no hubiera sido necesario recaudar ni de trabajadores ni de empresas cotizaciones sociales. Pues todo eso lo hemos utilizado en rescates bancarios. Y todo eso se ha utilizado por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque hay una conciencia clara de culpa.
los gobiernos, tanto el anterior como el actual, lo que tienen clarísimo es que las ayudas a la banca no es algo que venda bien, ni siquiera en un país tranquilote como este. Es una situación que no se vende demasiado bien. Por lo tanto, lo que se ha utilizado es un mecanismo bastante sencillo en este caso. No han sido demasiado perversos a la hora de pensar cómo ocultamos esto. Simplemente lo han repartido en diferentes organismos. Aquí han participado para dar estas ayudas públicas organismos europeos, como el Banco Central Europeo o como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, y organismos a nivel nacional, no sé si lo veis ahí, ¿vale? Desde la Unión Europea tenéis a la izquierda el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Banco Central Europeo. Y luego, a nivel del Estado español, organismos como el FAAF, que es el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el FROB, que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FGD, que es el Fondo de Garantía de Depósitos, el SAREB, que es el Banco Malo, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración del sector bancario, el Tesoro Público y el ICO. Fijaros, toda esa multiplicidad de organismos han contribuido en su medida cada uno de ellos a formar esta enorme bolsa de ayudas públicas. Claro, nadie da las cifras globales. Por eso cuando el señor de Guindos va al Parlamento, informa del FROB, por ejemplo, y entonces dice 40.000 millones de euros hemos considerado como pérdidas del sector bancario, y la gente se escandaliza. Y digo yo, bien escandalizados están, o estamos, pero la cifra es más de 30 veces superior a esa. Imaginaros si hay una cierta indignación cuando nos enteramos de que el FROB considera perdidos 40.000 millones de euros cuando previamente decían que el rescate bancario no iba a costar ni un euro a los ciudadanos. Eso está por escrito no hace muchos años, está escrito de hace 6 meses en comparecencias parlamentarias de la Comisión de Economía. Hace 6 meses el rescate bancario no iba a costar ni un euro, y hoy ya vemos que cuesta un poquito más de un euro. No solamente cuesta, sino que además contribuye al crecimiento de la deuda. ¿Por qué? Porque el rescate bancario en este país ha consistido no en solucionar los problemas de solvencia de las entidades, o sea, aquí hay una quiebra, venimos con dinero y tapamos el agujero. No, ha consistido en otro tipo de actuaciones, eso también se ha hecho, por supuesto, en 80.000 millones de euros, que no es una pequeña cantidad. Pero no se ha utilizado solo eso, se han utilizado otros mecanismos para apuntalar los problemas de liquidez de los bancos. ¿Qué mecanismos? Prestar. Un préstamo enorme, en este caso, del Banco Central Europeo, que ha dado la capacidad a las entidades financieras de tener una tarjeta de crédito ilimitada. Imaginaros cualquiera de vosotros que tuvierais problemas para pagar la hipoteca y llegara la Comisión Europea y os diera una tarjeta de crédito igual a la que le ha dado a Bankia, al Banco Santander o al Banco Sabadell. Esa tarjeta de crédito, y a todos los bancos europeos, al Deutsche Bank o al Commerzbank o al Banco San Paolo. Todas estas entidades, con esa tarjeta de crédito, de manera ilimitada, o sea, no hay límite en la tarjeta de crédito, pueden obtener dinero durante 2 años y medio, lo han obtenido al 1%, o sea, pagan un precio por ello, del 1%, 1% anual, no mensual. Lo digo por si alguno manejáis tarjeta de crédito, tenéis esa desgracia, sabréis que el tipo de interés por la tarjeta, el que tenga mucha suerte, sería el 1% mensual. En este caso los bancos no, es el 1% anual. Ahora ya no es el 1%, era demasiado caro y se ha pasado al 0,5%. ¿Vale? Una tarjeta de crédito ilimitada. Por eso han obtenido ese préstamo de hasta 357.000 millones de euros que está en el informe. Esa cantidad no la van a poder devolver, exactamente igual que otras cantidades que ayudas públicas que se les han proporcionado. No las van a poder devolver. ¿Por qué? Porque sus problemas no son de liquidez. O sea, no son problemas momentáneos para hacer frente a unos pagos que le han venido de repente a los bancos. No, estamos hablando de problemas de solvencia. O sea, inversiones fallidas que han hecho, por ejemplo, las inmobiliarias, pero no solo las inmobiliarias. Por ejemplo, pues promociones en toda la costa española o en el extrarradio de Madrid que no han sido capaces de comercializar o vender
y préstamos que han dado que no van a lograr cobrar. Esas inversiones fallidas suponen pérdidas. Cuando una empresa reconoce pérdidas y no tiene capital suficiente de sus accionistas para responder a los compromisos, el problema es que tiene menos de lo que debe. Y ante esa situación solo caben dos soluciones. Una solución es cerrar el kiosco. Cierras, como muchísimas empresas en este país y en toda Europa han cerrado con la crisis, cierras y a los que le debes dinero pues cobran una parte o prácticamente nada cuando se liquidan los activos que tienes y ya está. Sin embargo, los bancos no funcionan de la misma manera. Los bancos no se les deja caer. ¿Y por qué no se les deja caer? Porque no le deben solamente a acreedores normales. Le deben fundamentalmente, 1 de cada 2 euros de los que deben, se lo deben a la gente que ha metido el dinero entrando en una oficina bancaria para domiciliar su pensión, su nómina o su subsidio de desempleo. Y esos depósitos, incluso los de pequeño tamaño, son los que han desaparecido, en gran medida. Desaparecido no totalmente, porque parte de esos depósitos están invertidos en préstamos que han dado estas entidades a 20 años para construir una infraestructura ferroviaria en Chile. Se irá recobrando eso, si se recobra, pero no sería inmediato. Quiero decir, si las entidades bancarias se las hubiera dejado caer, inmediatamente lo que se habría producido habría sido un caos general. Un caos general en cuanto a que la gente no había tenido acceso a sus ahorros, pero ni a sus ahorros, ni al dinero que hubiera cobrado ayer de la empresa que le paga cuando hubiera ido hoy a por él. ¿Vale? Con ese miedo han jugado, con el miedo de que el rescate era la única manera de evitar el caos, lo que han hecho ha sido inyectar todo tipo de ayudas, en los formatos que os indicábamos antes, para salvar al sistema bancario. Pero lo han hecho fundamentalmente gratis, en el sentido siguiente: en el sistema capitalista en el que vivimos, cuando alguien pone dinero en una empresa, normalmente exige, sobre todo en estos volúmenes, exige que mandar, ya que pongo el dinero, mando en la empresa, ¿no? El Estado español no lo ha hecho así. Lo que ha hecho ha sido nacionalizar solo una pequeña parte del sector bancario, el 20% del total del sector, y el resto simplemente lo ha dejado funcionar argumentando que las ayudas que le estamos dando a las entidades bancarias son ayudas puntuales, son ayudas momentáneas. Evidentemente eso tiene una lectura política que luego los compañeros dirán. Esa es la situación. La situación es que tenemos un problema de 1.400.000 millones de euros repartido en medidas directamente de capitalización, como es dar dinero, medidas como los sistemas de protección de activos, que suman la friolera de 28.000 millones de euros, y estamos hablando de lo que le cuesta al Estado español pagar las prestaciones por desempleo un año entero, un año entero. Esos sistemas de protección de activos son seguros contra pérdidas futuras que puedan tener las entidades bancarias. O sea, hay determinadas entidades bancarias, que son BBVA y Sabadell, que se han quedado con restos de cajas que estaban en quiebra, y a cambio de quedarse con ellas, les hemos asegurado entre todos el que si tienen pérdidas en la gestión de esos préstamos que se han quedado, las pagamos entre todos. Además les hemos dado dinero. Es una manera extraña de comprar algo. O sea, yo voy a comprar una caja quebrada y me dan dinero, y además me aseguran que si lo que yo gestiono da pérdidas, lo pagan entre todos. Es una manera curiosa. ¿Las ganancias? ¿Eh? ¿Las ganancias se reparten también? ¿O? No, las ganancias no. Eso a lo mejor no me he explicado bien. Las ganancias no se reparten. Es una manera peculiar de negociar. Yo creo que eso, alguna vez lo habréis hecho vosotros, ¿no? ¿No lo has hecho tú alguna vez, compañera? No has ido tú a comprar y no solamente te han dado, sino que encima además te han pagado. Pues si no lo has hecho, es que no eres una entidad bancaria. ¿Vale? Además, hemos ayudado de otra forma, con adquisición de activos, casi 72.000 millones de euros, 71.821 millones de euros en concreto. Adquisición de activos que son ayudas públicas. Nosotros le hemos comprado a las entidades bancarias, todos nosotros, viviendas, préstamos, créditos a futuro, hemos comprado cédulas hipotecarias, que son títulos de deuda que emiten las entidades, y eso podrá resultar que tenga pérdidas o no, todavía no lo sabemos. Lo que está claro es que es una ayuda, porque
Me imagino que todos sabéis que ahora, en las circunstancias actuales, habría muchas empresas que les encantaría que el Estado les comprara la producción que no logran vender. O mucha gente que en su cafetería no entra gente suficiente a tomarse cafés y que el Estado dijera, oye, los cafés que no logres vender, yo llego al final del día, llega un inspector de Hacienda y te pago los cafés que no se haya tomado la gente. Eso no pasa. Sin embargo, en este mundo sí pasa. El Estado español ha adquirido de manera concreta 71.821 millones de euros. ¿Eso qué supone? Pues fijaros, todo lo que cuesta la educación en un año, en las comunidades autónomas, o sea, pagar a todos los profesores, todos los colegios, todo lo que se hace en educación en un año de recortes como el actual, eso nos lo hemos gastado para adquirir activos de las entidades financieras. No hay dinero para educación, pero sí ha habido dinero para hacer esto, ¿vale? Pero no solo eso, además hemos dado garantías y avales, 905.000 millones de euros, que corresponden a dos cifras. Una, a avales a emisiones de deuda. Las entidades bancarias, para obtener liquidez y dinero, sacan un papelito que la gente compra, diciendo yo pagaré dentro de un año esta cantidad al que me compre el papelito y a cambio doy un tipo de interés. Es algo parecido a un depósito, pero que no es un depósito. Claro, como las entidades bancarias, si salían a intentar vender papelitos durante el momento de crisis, la gente no los compraba, lo que ha hecho el Estado ha sido avalar esas emisiones. O sea, todos sabéis cómo funciona un aval, es que si la entidad bancaria no paga, o sea, hace algo parecido a lo que han hecho con las preferentes, ¿vale? Entonces llega el Estado y dice, aquí estoy yo que pago, esta ronda la pago yo. Eso lo han hecho también, como sabéis, consultando con la población, preguntándonos a todos si nos parecía adecuado. En eso han sido 110.000 millones de euros, nada más. 110.000 millones de euros es casi lo que se gasta en un año en pensiones, ¿vale? Pero además, el Estado está avalando la totalidad de los depósitos, los ahorros que la gente tiene en los bancos inferiores a 100.000 euros. Eso supone, diríamos, dar carta de validez a lo que tiene de alguna manera ya establecido el anterior presidente del gobierno y el actual, de que los depósitos eran sagrados, que la gente no perdería nunca sus ahorros hasta 100.000 euros. Eso, quien responde de que eso se pueda llevar a cabo en caso de que alguna entidad tenga problemas, es el Estado español. Y por ese aval, las entidades bancarias no pagan nada. Imaginaros que vosotros necesitáis un aval para hacer una operación, para comprar un piso o lo que sea, y le pedís a alguien un aval de 795.000 millones de euros. Yo os digo que un aval de ese importe no existe, ¿vale? Pero un aval pagado al 2% anual es un aval bien pagado, ¿vale? Estaríamos hablando de una transferencia de riqueza superior a los 15.000 millones de euros todos los años a las entidades bancarias. Eso se lo estamos dando gratis. Se lo estamos dando gratis porque si no la gente no dejaría sus depósitos en un banco. ¿Por qué? Porque tendríamos miedo. O sea, la economía estaría menos bancarizada. La gente, en vez de domiciliar los recibos del teléfono en el banco, pues lo que haría sería otro tipo de cosas, pero no arriesgarse a dejar domiciliar la nómina y que a lo mejor el día 20, cuando fuera, pues la nómina no está. Y no porque se lo hayan comido los préstamos, sino porque el banco ha quebrado, ¿vale? Además de eso, las líneas de liquidez que os he citado antes, los préstamos fundamentalmente. En total, 1,4 billones de euros. ¿Cómo se ha transformado esto en deuda pública? Pues fijaros, la parte menos importante es lo que se ha transformado de manera directa en deuda pública. Aún así, suponen 64.000 millones de euros de deuda pública directamente relacionada con este rescate bancario. ¿Y por qué solo 64.000 si estamos hablando de muchas más ayudas públicas? Pues porque el resto está difuminado, está escondido en la deuda pública. Cuando se habla de la monstruosa cantidad de deuda pública, que es monstruosa, que tenemos en este momento en el Estado español y en el conjunto de las administraciones públicas, no se cita lo más significativo de los rescates, que es lo que veis en esta tabla, que es casi 1.300.000 millones de euros correspondiente a los avales y a los préstamos que, como quien responde en primera instancia son los bancos, no aparece en la deuda pública. Sin embargo, está claro que es deuda pública. No lo digo yo, lo dice el Banco de España. Es deuda pública indirecta.
Pero claro, el que indirectamente estemos respondiendo por 472.000 millones de euros de avales supone que las políticas públicas están claramente condicionadas a responder a quien estamos avalando, y mucho menos van a hacer caso a lo que digamos 4 gatos en el Patio Maravillas, como no sea que seamos más de 4 gatos, ¿vale? Simplemente por eso, porque estamos avalando una cantidad ingente de dinero que aparece en los informes de deuda pública en una nota a pie de página, como si fuera una cantidad menor. Estamos hablando de que eso es casi la mitad de la deuda pública oficial. Pero además hay otra cantidad que es muy superior, que son 823.000 millones de euros, que es la que corresponde a el efecto, es esta cantidad, que es la suma de los avales y de los esquemas de protección de activos, los seguros que os hablaba antes, que ni siquiera aparecen en deuda como un posible riesgo. Eso está oculto. Está declarado, está firmado de que el Estado se haría cargo de esas pérdidas si fuera necesario, pero no aparece como deuda. Ese es lo que denominamos en el informe efecto oculto del rescate. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una losa de casi 1,3 billones de euros, además de lo que ya se ha transformado en deuda pública. Y eso condiciona de manera inevitable lo que está ocurriendo con las políticas por parte del anterior gobierno y del actual. Y dejo paso ya a mis compañeros, que ya hemos pasado el tiempo como siempre. Sí. Ah, sí, los explico. Bueno, sí, yo creo que esto merece la pena. Esto merece la pena. Sobre todo para que se vea la relación de los rescates con la deuda. Fijaros, la relación de los rescates con la deuda es, esta columna es la deuda pública a 31 de diciembre del 2012, ¿vale? Esta es la parte de esa deuda que corresponde a los rescates bancarios. Y toda esta columna es la que no se ve. Esa no está. Esa no existe. Ahora, respondemos de ella. Y ya digo, no lo digo yo, lo dicen los dirigentes políticos y además lo demuestran con cada una de las actuaciones que hacen. Entre otras cosas, explica el que no se haya dejado caer ni siquiera una entidad bancaria pequeñita. Que todos os habéis preguntado y ha habido muchos debates en los movimientos sociales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se deja caer a un banco? Y algunos dicen, hombre, es que si se deja caer a Bankia, hay miles y miles de ahorradores que pierden sus ahorros. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no se deja caer al Banco Gallego? Que el Banco Gallego son 4.000 millones de euros de activos, 2.000 millones de euros de depósito. Ya sé que esas cifras todos aquí no las manejamos, pero 2.000 millones de euros salen casi de cualquier sitio. Entonces, 2.000 millones de euros. Pero hay que daros cuenta que no eran los 2.000 millones de euros. Es que teníamos avalado mucho más. Con lo cual no interesaba dejar caer ni siquiera a una pequeña entidad. Ni siquiera a una pequeña entidad. Con lo cual, eso explica muchas cosas. La columna del rescate oculto explica casi más que la del rescate evidente. La del rescate evidente. Y luego, el tema de este gráfico, que yo creo que también sí es significativo, es cómo ha evolucionado la deuda de las administraciones públicas y la deuda de las instituciones financieras. ¿Por qué? Pues porque este gráfico desvela, en primer lugar, desmonta la mentira de que las administraciones públicas han sido las culpables, las responsables de la situación que tiene la economía española. No estoy yo en condiciones de hacer grandes loas de cómo han actuado los gobiernos, ni muchísimo menos. Ha habido mucho despilfarro, ha habido actuaciones absolutamente vergonzosas, por supuesto, además del rescate bancario. Pero incluso con todo eso, en 2007, incluso con aeropuertos sin aviones, con aves innecesarios y con un montón de políticas absurdas, la deuda pública en términos nominales era similar en 2007 a la que había en el año 2000. Pero sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, las instituciones financieras sí se habían sobreendeudado. Fijaros, las instituciones financieras pasaron de 160.000 millones de euros al momento actual que está en 1,2 billones de euros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos venden que hay brotes verdes, la terminología actual no es esa, porque esa ya la utilizó, ya la pisó Zapatero antes, pero dice lo mismo, que ya estamos saliendo, que ya vemos la luz al final del túnel. Yo simplemente digo, bueno, debe ser que yo hay algo ahí en el gráfico que no entiendo,
A lo mejor es que estas instituciones financieras ya han resuelto su problema y la deuda de estas instituciones financieras, que es su problema, ya ha bajado. Y yo ya no me he enterado, todo estoy que no veo. Yo si me quito la gafa ya no lo veo, eso es verdad. Pero es que no ha bajado. Los datos dicen que la deuda de las instituciones financieras está en máximos históricos. 1,2 billones de euros. Si no ha bajado esa deuda, ¿quién dice que el rescate financiero ha finalizado? Pues los dicen los mismos que dijeron hace 5 años que no hacía falta dinero para la banca porque el sistema financiero era el más solvente del mundo. Lo dijo Zapatero en Nueva York. Solves lo repitió después. De Guindos, que en ese momento era directivo de un banco que tuvo un problemilla, Lehman Brothers, se tuvo que cerrar. En todos esos momentos decían que no iba a hacer falta dinero. Luego dijeron que no iba a hacer falta dinero público más que momentáneamente. Bueno, pues esos mismos son los que están diciendo contra sus propios datos, que son sus datos, que el problema de los bancos ya está solucionado. No está solucionado. Y lo dicen los datos del Banco de España. Una pregunta, ¿y si en esta aumentada transferencia de dinero público de forma directa o indirecta a los bancos, cómo es que en los últimos años no ha bajado la deuda de los bancos? Porque gran parte, la gran mayoría, el 6% de la ayuda ha sido en ayudas directas. Pero el resto son ayudas indirectas, los avales que hemos estado diciendo. Pero las Entonces, directas, aunque sea, no han conseguido arreglar nada. Si es que el problema es mucho mayor de 80.000 millones de euros. Si fueran 80.000 millones de euros, con 80.000 millones de euros lo habrían arreglado, habrían bajado la deuda y ya está. Pero es que el problema es de 1,2 billones de euros, no van a perderlo todo. O sea, no quiere decir que las pérdidas, depende de quién las estime, mis estimaciones son en torno a unos 400.000 millones de euros. De agujero. Oye, fueron al casino, apostaron y perdieron 400.000 millones de euros. El problema es que no quieren poner el dinero encima de la mesa. Y entonces han dicho, Estado, ponme 80.000 y lo demás, haz como que me lo pones, pero me lo dejas indirectamente para que no compute ni a uno ni a otro y bueno, a ver si con el tiempo esto se arregla. Y el problema es que eso tiene efectos directos en las políticas públicas, porque claro, luego el Estado quiere financiar la educación y no hay dinero. No puede, claro. Es que fijaros, es que está ahí. O sea, no ha bajado la deuda porque la gran mayoría de los rescates, del rescate realizado, se ha realizado de manera incorrecta para solucionar el problema. Imaginaros que nos ponemos en plan, somos banqueros, vamos a solucionar el problema de los bancos, no del pueblo. Yo no lo habría hecho así. Puestos a robar, roba y soluciona el problema. Pero es que han robado sin solucionar el problema. Porque cuando hay una pérdida de esta magnitud, la única forma es reconocer la pérdida y recapitalizar las entidades. O sea, pedir dinero a los accionistas y decir, oye, que me lo he jugado, lo he perdido. Una vez se gana, una vez se pierde, ponemos el dinero y lo arreglamos. No se ha hecho. ¿Por qué? Porque es que queda muy mal, porque todos serían Rato. O sea, hoy Rato tiene mala prensa, ¿no? Bueno, tiene buen trabajo, pero mala prensa. ¿Vale? Buenos trabajos. 500.000 euros que se levanta el tío al año. Pero tiene mala prensa. Pero es que el mismo problema que tiene Rato lo tiene Botín. Y Botín pues sigue dando lecciones bueno, pues de que su banco está sano. Está sano, ¿por qué? Porque no le ha entrado dinero en capital, pero sin las ayudas del Banco Central Europeo y sin los avales públicos, el Banco Santander estaría en quiebra exactamente igual que los demás. Y Banco Bilbao y los demás. Y yo me atrevo a decir que incluso son contraproducentes los avales, este tipo de ayudas que no van a aumentar el capital de los bancos, porque esto es lo que le está sirviendo igual que a ti. Si te quieres comprar una casa, no te lo va a dar, pero si yo te avalo, ¿vale? Tú vas a endeudarte gracias a mí, ¿te das cuenta? Y lo que están haciendo los bancos precisamente con el aval del Estado español es poder tener acceso a nuevas deudas, ¿no? A que el Banco Central le pueda dar más deuda y los mercados financieros igual. Yo quería comentar... Una cosa, terminamos la exposición, ¿os parece? No, y luego ya entramos en el debate. Sí. Vale, porque ahora la siguiente parte lo que nos queda es la lectura política que hacemos desde la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Porque claro, estos son los datos técnicos, pero a todo esto tenemos que aplicarle una lectura política. Lo que nuestra reflexión es, por supuesto, que todos estos rescates bancarios y el aumento de la deuda pública que de ellos se deriva es profundamente ilegítima. Es ilegítima, son ilegítimas las ayudas directas que suponen un trasvase de recursos públicos a las entidades financieras.
Es ilegítimo también las ayudas indirectas que suponen un compromiso de recursos públicos futuros. Y es ilegítimo también el trato de favor que se está dando al sector financiero y que supone para estas entidades un beneficio económico que no habrían obtenido a través de su actividad normal y que por otro lado supone un coste de oportunidad, un sobrecoste para las administraciones públicas. Desde la plataforma consideramos que un gasto ilegítimo y una deuda ilegítima es aquella que en su origen, proceso o ejecución va en contra de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, medioambientales de la población y que, por otro lado, a la vez beneficia a una minoría, ¿no? A una posible élite como puede ser la económica o la financiera en este caso. Y además va en contra de la voluntad de los pueblos. Estos rescates y estas deudas se generan a través de procesos no democráticos. Y además consideramos que estas deudas son independientes de la forma política que adopte el Estado que las ejecuta. Da lo mismo que sea un Estado dictatorial o un Estado formalmente democrático como es el nuestro, porque su ilegitimidad no reside en cuestiones legales, sino que reside en aspectos injustos, ya que da lugar a situaciones de desigualdad social, de una redistribución regresiva de la riqueza y va en contra del bien común. Por tanto, consideramos que estos rescates bancarios son ilegítimos en su origen, en su proceso y en su ejecución. Son ilegítimos en su origen porque este está en un endeudamiento privado que fue el que alimentó las burbujas financieras y especulativas que posteriormente dieron lugar a la crisis que en España estalló en 2008. Un endeudamiento que, por un lado, a un sector minoritario como es el sector financiero, supuso una acumulación de beneficios desde aproximadamente el año 2000 hasta el año 2008, pero que para la mayor parte de la población este endeudamiento supuso un empobrecimiento. Supuso un empobrecimiento para las personas que obtienen sus rentas fundamentalmente del trabajo y para las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, salvar a las entidades financieras con dinero público supone una socialización de las pérdidas cuando no fuimos partícipes de los beneficios. Pero es que además el origen ilegítimo de estos rescates también están en ese trato de favor que se está dando al sector financiero a través de los mecanismos que han generado y que han constituido la Unión Europea. Y un ejemplo perfecto es el Tratado de Maastricht de 1992, según el cual se generó un Banco Central Europeo que no tenía la posibilidad de financiar directamente a los Estados, sino que daba este monopolio o este negocio a las entidades financieras, de tal manera que a las entidades financieras el Banco Central Europeo las financia al 1%, actualmente a un tipo de interés inferior al 0,5%, para que éstas financiaran a un tipo de interés muy superior a las administraciones públicas, a los estados. Por tanto, hacían del juego de la deuda un negocio, algo completamente contraproducente que al mismo tiempo suponía un beneficio para las entidades financieras, una transferencia indirecta de recursos públicos y un sobrecoste de financiación para el Estado, que supone también un gasto completamente ilegítimo. Pero además, este origen ilegítimo no está solamente fundamentado en cuestiones económicas, sino también en aspectos profundamente políticos, como es el aspecto antidemocrático de los rescates, porque en ninguno de los programas políticos de los dos gobiernos consecutivos de diferente color político que los han llevado a cabo estaban incluidos y nadie los ha votado a través de las elecciones, pero tampoco se han constituido mecanismos de participación democrática directa, como podría ser un referéndum para decidir si queríamos salvar a los bancos con dinero público, teniendo en cuenta que afectan a través de los recortes sociales profundamente a nuestra organización social y a nuestra vida diaria. Por tanto, estos rescates tienen como origen unas políticas que claramente benefician a una minoría de la población y van en contra del bien común, porque incluso cuando se ha justificado que esta sangría de recursos públicos tenía sentido porque era necesario para reactivar el crédito,
ni siquiera lo han hecho, porque como ahora mismo estábamos comentando, este dinero ha servido para seguir manteniendo la actividad especulativa con las cuales obtienen beneficios las entidades financieras. Y mientras tanto la población tiene que asumir las consecuencias de los recortes y las consecuencias de una crisis que se hunde y que se agrava debido a la escasez de crédito. Además, la ilegitimidad reside en el proceso, en cómo se ha llevado a cabo el rescate. Ha sido un proceso lleno de falta de transparencia. La información, incluso estos datos a través de los cuales hemos podido elaborar el informe, están totalmente diseminados en las páginas web y en las fuentes de diferentes instrumentos y organismos a través de los cuales se ha llevado a cabo el rescate, de tal manera que es básicamente imposible que la ciudadanía se haga una idea global de cuál es la cantidad, cuál es la magnitud y cuáles son las consecuencias de este rescate. Además, incluso se han llegado a diseñar estos instrumentos y estos organismos de manera que se ocultara el verdadero impacto, y este es el caso, por ejemplo, del Sareb, un organismo que se diseña de tal manera que su capital sea el 55% privado, para que no compute en las cuentas públicas, aunque el 45% sea público, y además toda la compra de los activos tóxicos esté avalada por el Estado, con lo cual, ante un posible quebranto, una posible pérdida, realmente respondemos toda la ciudadanía a través de los recursos públicos. Pero es que además, como bien decía Carlos, es un proyecto que está mal diseñado. No sirve para salvar digamos, el sistema financiero. Después de que hayamos invertido todos estos fondos públicos, debido a que el 94% de la ayuda ha sido destinada a medidas de liquidez, seguimos estando bajo riesgo de una posible quiebra financiera, con todas las consecuencias que eso puede tener para la población. Pero el argumento que más visibiliza posiblemente la ilegitimidad de los rescates y del aumento de la deuda pública de ellos derivado es la ejecución de la deuda, lo que implica el pago de esta deuda, ya que para poder pagar y saciar las necesidades o los requerimientos de los acreedores, esto implica que todos los recursos de la economía vayan dirigidos precisamente a pagar esta deuda privada que se está transformando en pública. ¿Y cómo se hace? Pues a través de políticas de recorte de gasto público, de austeridad, a través de privatizaciones, que también es un requerimiento por parte de los acreedores, y esto está llevando a una situación de emergencia social. Hay informes, por ejemplo, el de Intermón, donde dice que el 25% de la población está en riesgo de pobreza. Entonces, ante esta situación de emergencia social, incluso aunque la ilegitimidad no estuviera en el origen que está, o incluso aunque no estuviera en el proceso, hace que sea es prioritario salvar el bienestar de la población antes que llegar a pagar o sufragar las necesidades de unas entidades financieras internacionales. Y otra de las consecuencias derivadas del pago de la deuda, además, es la pérdida de un derecho fundamental para la ciudadanía, como es el derecho a la soberanía política, ya que todos los rescates bancarios, las presiones de los acreedores, llevan consigo a que implanten unos requerimientos que van mucho más allá de la exigencia del pago de la deuda o incluso de la reforma del sistema financiero. Por ejemplo, los gobiernos fueron presionados para que se modificara la Constitución y se cambió, se modificó el artículo 135 de tal manera que el pago de la deuda y de los intereses es prioritario al llevar a cabo cualquier tipo de gasto social, y eso no lo decidió la ciudadanía. De la misma manera, el rescate del mecanismo europeo de estabilidad llevaba consigo unas condiciones a través del memorándum de entendimiento que iban más allá de la condición de modificar el sistema financiero. Son políticas relacionadas
con política presupuestaria, es decir, recorte de gasto público, políticas relacionadas con modificaciones en el mercado laboral, modificaciones en el sistema fiscal. Por eso se aumentó el IVA, que es un impuesto totalmente regresivo, y por eso se está flexibilizando el mercado laboral, intentando hacer una devaluación a través de la reducción de los salarios. Por tanto, ahora mismo las políticas que están dando forma a nuestra realidad social no las estamos decidiendo la ciudadanía a través de votar un determinado programa político, sino que las están llevando a cabo los acreedores de la deuda financiera. Y por tanto, por todas estas razones, consideramos que los rescates financieros y que el aumento de la deuda pública por la que ello se deriva son totalmente ilegítimas. Y nuestra propuesta la va a comentar... Vale, pues yo os cuento un poco la parte más propositiva que hacemos desde la gente que estamos en la plataforma de auditoría. Y en primer lugar, claro, nuestra propuesta estrella evidentemente es la auditoría de la deuda. Es lo que venimos reclamando, ¿no? Desde que se constituyó la plataforma, llevamos ya año y medio funcionando como plataforma. Y lo que planteamos evidentemente con la auditoría no es que la auditoría sea la solución a todos los grandes problemas que tiene este sistema, que son muchos y que ya conocéis, pero sí creemos que tiene que ser uno de los primeros pasos que tenemos que dar, ¿vale? Entonces, nos planteamos la auditoría como una herramienta, no como un fin, que nos sirve a distintos objetivos, ¿vale? El primer objetivo evidentemente tendría que ver con la capacidad de poder hacer un análisis crítico de cuáles son las políticas que está siguiendo este gobierno, ¿no? Este gobierno y los anteriores, ¿eh? No solamente hablamos de la política de endeudamiento, hablamos sobre todo de la política de gasto, ¿vale? Porque, como ha puesto Carlos antes en los gráficos, ha habido años donde el gobierno ha tenido superávit, donde no ha tenido que recurrir a endeudarse, ¿no? Para poder pagar los gastos del ejercicio, ¿no? Sin embargo, ahí también estamos investigando y estamos analizando, porque creemos que incluso con superávit ha habido políticas de gasto que consideramos ilegítimas, ¿eh? Y no solamente política de gasto y de endeudamiento, sino también política fiscal, ¿no? Que tiene que ver de qué manera un Estado, ¿no? Tiene los recursos, ¿vale? Para poder hacer frente, ¿no? A pagar todas las necesidades que como sociedad tenemos, ¿de acuerdo? Y ahí también tenemos que investigar. De hecho, los compis de Barcelona, está por aquí Javi, al mismo tiempo que se ha hecho este informe sobre rescates bancarios, están presentando también un informe sobre fiscalidad, ¿vale? Que tiene que... La verdad es que está todo relacionado en esto. Otro instrumento, evidentemente, para el cual nos va a servir la auditoría es para pasar toda esta información por el tamiz de la criba, ¿no? La criba que estaba explicando Guiomar sobre qué entendemos por deuda legítima y poder determinar qué partidas de gasto, de endeudamiento o incluso, ¿no? La forma que tiene el Estado de financiarse, consideramos ilegítimas y por tanto repudiar su pago, ¿no? Cancelar esa deuda. No solamente cancelarla, sino también juzgar a los responsables, ¿no? Porque aquí hay gente que se está enriqueciendo con esto. Es decir, no es solamente cuestión de que ha habido malas cabezas por ahí que nos han llevado a esta situación, sino no, esto ha sido todo orquestado desde un primer momento para que haya unos cuantos que se estén beneficiando, mientras la inmensa mayoría estamos pagando el pato, ¿no? Entonces también insistimos, ¿no? En que a esta gente hay que llevarla a los tribunales, hay que enjuiciar a esta gente. Otro objetivo para el que nos serviría la auditoría, también muy importante, es como escuela de aprendizaje. Como escuela de aprendizaje que nos permita comprender cómo funciona nuestro sistema económico, ¿vale? Aquí la máxima de... aquella máxima famosa de la verdad os hará libres, pues no puede ser más cierto, ¿no? Porque no solamente somos esclavos del sistema porque estamos sometidos a una deuda, ¿no? Que está condicionando nuestra forma de vida por toda la condicionalidad que lleva asociada, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, lo estamos sufriendo sobre todo los recortes, ¿no? Sino también porque no entendemos cómo funciona el sistema financiero, ¿no? En el fondo, el sistema capitalista es muy sencillo, ¿no? Al final, de lo que se trata es de acumular capital y que se quede en el bolsillo de unos pocos, ¿no? Pero detrás de esto, ¿vale? Lo revisten con todos unos ropajes, ¿no? Y con una maraña, ¿no? De instrumentos financieros súper complejos, ¿no? Que al final nos dejan en una situación de indefensión porque no entendemos lo que pasa. Y cuando uno no entiende lo que pasa, está indefenso. Entonces creemos que la auditoría también tiene que servir para que la gente entienda cómo funciona esto, ¿no? Tener unos conocimientos básicos, tampoco hay que hacer un máster en economía, ¿no? Para entender esto, pero tener unos conocimientos básicos que nos permitan comprender lo que está pasando aquí, ¿vale? Eso nos va a servir, a su vez, para un tercer objetivo, que es empoderarnos, ¿no? Quizás para mí es el más importante, ¿no?
de la auditoría, ¿no? El objetivo de la auditoría de recuperar nuestra capacidad soberana de decidir, ¿no? Sobre las decisiones importantes y las no tan importantes. Entonces, desde este enfoque, la auditoría lo que pretende es tener más control sobre las decisiones que toman nuestros políticos. A lo mejor no podemos decidir, ¿no?, por ellos, pero sí por lo menos controlar que sean fieles a aquello para lo que han sido elegidos, ¿no? Que sean fieles por lo menos a sus programas. Igual que decimos que la deuda es ilegítima, yo también digo que un gobierno que no está cumpliendo su programa, no solo que no lo está cumpliendo, sino que está haciendo lo contrario de lo que había dicho, es un gobierno ilegítimo. Un objetivo más de la auditoría, para lo que nos sirve, es para también sumar alianzas con el resto de los estados, ¿no? El problema de la deuda no es un problema solamente del Estado español, sabéis que es un problema mundial, ¿no?, que supera cualquier frontera. Y ni siquiera es un problema coyuntural que tenemos ahora desde la crisis, ¿no? La deuda está estrangulando, ¿vale?, a muchas poblaciones desde los años 70, desde que acabó la época colonial, ¿no? Es decir, se sustituyó lo que fue el sometimiento por la fuerza por el sometimiento por la deuda, ¿no? Pero en el fondo las cosas siguen estando como estaban. Entonces, es un instrumento más para sumar fuerzas a nivel internacional y hacer frente a un problema que es global, ¿vale? En este sentido, que sepáis que hay plataformas similares a la nuestra que están trabajando prácticamente ya en todos los estados, por lo menos de la periferia europea, ¿no? Y hay una red internacional, bueno, es europea y del norte de África, se llama la Red ICANN, que une a todas estas iniciativas de auditoría de la deuda. Finalmente, para la auditoría queremos que sea un proceso abierto, ¿no? No nos serviría esto, y más como instrumento político, si solamente fuera una auditoría donde pudieran participar gente experta, ¿no? Gente que supiera de finanzas, de economía. No, no queremos eso, ¿no? Desde el primer momento se concibió como una auditoría abierta donde todo el mundo pudiera participar, y por eso pues estamos planteando la auditoría desde distintos ámbitos, ¿no? Por un lado hacemos el ámbito sectorial, ¿no?, donde hay gente que está trabajando en el ámbito sanitario. Ya hay una comisión que está auditando las finanzas o las cuentas del sector sanitario, ¿no?, sobre todo de gente experta que conoce bien el ámbito de la sanidad. Estamos intentando también que haya una comisión que empiece a analizar el tema de la educación. Se ha creado también una pequeña comisión dentro de la plataforma esta por un nuevo modelo energético, que están investigando también o auditando todo lo que es la deuda del sector eléctrico. En fin, ¿no? Queremos plantear por sectores, pero al mismo tiempo también a nivel territorial no nos interesa solamente demostrar el desfalco a nivel estatal, sino que también queremos que la gente, y es donde yo creo que la gente de verdad se va a involucrar en el proceso, mire también lo que está pasando a nivel territorial de su comunidad, de su pueblo, porque a la gente a lo mejor le hablas de los presupuestos generales del Estado y pues, no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Pero a una gente de un pueblo como el mío, que es un pueblo de 14-15.000 habitantes, pues la gente sí sabe lo que está gastando el ayuntamiento. Y sí puede plantear perfectamente, decir, oye, pues este gasto es ilegítimo, porque no está sirviendo para el beneficio de la población, está sirviendo para 4, ¿vale? Pero está perjudicando a la población. De esta manera estamos, pues aparte de dando charlas, estamos haciendo muchas charlas, ¿no?, explicando lo que queremos y demás, estamos también intentando crear herramientas dentro de la plataforma que faciliten el proceso de auditoría, ¿no?, y que sirvan para que la gente se empodere. Igualmente hay gente, sobre todo la gente de Barcelona otra vez, que está desarrollando una herramienta muy interesante. Yo no sé si tenemos acceso a internet aquí, pero igual merece la pena entrar y verla, ¿sí? Hay una herramienta que se llama OCAX, está en desarrollo, pero ya... ¿Cómo se llama? OCAX, O-C-A-X. Iniciales de Auditoría Ciudadana del Ayuntamiento X, ¿vale? Auditoría Ciudadana del Ayuntamiento X. Y es una herramienta bastante sencilla donde todo el mundo puede participar, sobre todo está pensada a nivel de ayuntamientos, y donde uno básicamente lo que hace es cargar los datos de los presupuestos de ese ayuntamiento, que teóricamente son públicos. Digo teóricamente porque luego se les llena la boca con el tema de las leyes de transparencia y demás, pero yo en el caso de mi pueblo ya hemos metido los datos en la herramienta, ¿no? Ya hemos empezado a hacer el análisis, ¿no?, de los datos Y cuando yo fui a pedir los datos del presupuesto de mi ayuntamiento me dijeron, ah, pues sí, eso debería estar en el tablón de anuncios. Debería estar. En el tablón de anuncios no estaba. Sí, teclea tú misma, es O-C-A-X, OCAX, ¿vale? Y vais a entrar, si es simplemente por, no nos da tiempo. Si alguien luego está interesado en esto, pues que nos pregunte. No me acuerdo si es, pero si lo pones en Google saldrá, porque no hay otra, yo creo. Sí. Observatorio Ciudadano en Observación
ciudadana municipal. Bueno, pues aquí básicamente os cuento la funcionalidad de la web, que lo que hace es, tú puedes cargar los presupuestos y hacer un análisis por series temporales, ¿no?, de cómo han ido evolucionando los presupuestos de tu ayuntamiento, ¿no? Puedes detectar partidas que ha habido variación, ¿no? El instrumento te dice, pues mira, esta partida ha cambiado mucho con respecto a otros años, ahí puede haber pasado algo este año, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, te permite hacer consultas o lanzar consultas a tu propio ayuntamiento para que expliquen cuando hay alguna partida que nos chirría o que no entendemos muy bien por qué se ha incrementado tanto. Se pueden hacer consultas al propio ayuntamiento para que el ayuntamiento dé cuentas sobre esto, ¿vale? Entonces es una herramienta que creemos que puede servir para que la gente se anime a auditar, ¿vale?, a sus propios ayuntamientos. Bueno, pues lo que se está diciendo es eso, que luego de transparencia pues hay poca. Después de ir 4 o 5 veces a pedir que los colgaron efectivamente con una chincheta en el tablón de anuncios, pero evidentemente una cosa es la transparencia, como dicen ellos, y otra es lo que debería ser, donde no solamente se trata de poner la información a disposición de la ciudadanía, sino facilitarla, ¿vale? Y facilitarla es, empezando por ejemplo por medios telemáticos, que yo pueda acceder a una web desde mi casa y pueda verla, y además que esté en un formato comprensible, porque si ahora mismo volcamos la inmensa multitud de datos que explican pues todo lo de los rescates bancarios, el dinero que se le está dando a los bancos, os ponemos ahí una maraña de números y ya está. Puede ser muy público, que digamos, pero no se va a enterar nadie, ¿no? Hay que intentar facilitar las cosas. Y la transparencia tiene que ir por ese camino, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es nuestra principal apuesta, la de la auditoría, ¿vale? Pero evidentemente somos conscientes de que esto no es suficiente para resolver el problema. Si a fecha de hoy decidimos, ojalá el gobierno dice, efectivamente lleváis razón, todo esto es ilegítimo, no vamos a pagar la deuda, ¿vale? Si no cambiamos nada más en este sistema, tardaríamos pocos años en reproducir el problema, ¿vale? El problema de fondo, ¿vale?, es el sistema financiero, la economía financiera, o la financiarización de la economía, y en general cómo funciona el sistema capitalista, ¿vale? Lo sabemos ya de sobra, ¿no? Entonces, algunas medidas que reconocemos que tendrían que ir acompañadas o a posteriori de la auditoría, pues evidentemente una de ellas, la de la transparencia, ¿no? Apostar de verdad por una transparencia real, ¿eh? Por esto que está tan de moda ahora de los datos abiertos, pero de verdad, evidentemente habría que hacer una reforma, ¿vale?, financiera profunda, que de alguna manera no solo desincentivara lo que es la economía especulativa, sino yo diría que acabara con ella, ¿no? Porque la economía especulativa no nos sirve a las personas, ¿vale? Lo que nos sirve para satisfacer nuestras necesidades cotidianas es la economía productiva, no la especulativa. ¿Qué podemos hacer o qué propuestas hacemos, ¿no?, para que se acabe con la economía especulativa? Pues fundamentalmente dos. Una de ellas es el tema de separar lo que es la banca de inversión de la banca de depósitos, ¿no?, ¿vale?, y tener un control estricto de la banca de inversión, ¿no? Que eso ya existía antes, ¿no? Es decir, todo el proceso de regulación ha sido quitar esa regulación que ya existía sobre la banca de inversión, precisamente para que puedan los capitales campar a sus anchas, ¿no?, y crear todas estas burbujas que ya sabemos. Y aparte de eso, pues otras medidas como por ejemplo crear una tasa sobre las transacciones financieras, ¿no?, la famosa tasa Tobin, que de alguna manera también ayuda a desincentivar, ¿no?, la apuesta por la especulación. Más propuestas que tenemos, ¿vale?, en la línea, ¿no?, de cambiar todo este sistema, ¿no? El tema, por ejemplo, de la reforma fiscal, muy importante. Ya decimos que el problema no está solamente en la política de gasto y de endeudamiento, el problema también está en la política fiscal, ¿no? Una política fiscal que de verdad sea justa, que redistribuya, ¿vale? No sé si sabéis que a pesar de que ha habido épocas de mucho crecimiento económico, ¿no?, en este país y a nivel europeo, los salarios siempre han tenido pendiente negativa. Cuando digo salarios estoy hablando en comparación con el Producto Interior Bruto, ¿eh? Es verdad que en términos absolutos pues es posible que ha habido épocas donde el salario ha ido creciendo, ¿no? Pero si comparamos los salarios con toda la riqueza que se ha estado generando, ¿vale?, la parte del pastel que nos vamos llevando los trabajadores, la renta del trabajo, cada vez va siendo menor. Y eso ha sido la tónica constante no en los últimos 4 o 5 años, sino desde que hace ya mucho tiempo, ¿no?, empezó a funcionar el sistema capitalista. Vale, pues esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo, ¿no? Es decir, hay que apostar por una política de verdad redistributiva, ¿eh? Y, por supuesto, la lucha contra el fraude fiscal, acabar de una vez ya con los paraísos fiscales. Y bueno, alguna apuesta más que hacemos por aquí, una muy interesante, ¿no? A mí me parece interesante esta en particular, el tema de la renta básica, no sé si habéis oído hablar de ella. Básicamente es un ingreso fijo, individual, ¿vale?, incondicional, incondicional,
sin ningún tipo de prestación a cambio y suficiente para garantizar la vida digna de las personas, no solo porque yo creo que acabaría de lleno con el sistema capitalista este tipo de instrumento, sino porque además en un contexto en el que estamos en claro retroceso, ¿no? O sea, ahora los movimientos sociales lo que estamos en las trincheras, intentando que no nos quiten, ¿no? Por lo menos frenar el retroceso, ¿no? Esta apuesta va justo en sentido contrario, es decir, no solamente vamos a intentar defender que no nos quiten lo que habíamos tenido, bueno, sino vamos a ir más allá, ¿no? Queremos el derecho a la renta básica. Y en relación con esto, pues también decir, por ejemplo, que se está ahora mismo constituyendo una plataforma, bueno, una plataforma ya está constituida, que va a lanzar en los próximos meses una iniciativa legislativa popular por la renta básica a nivel estatal, ¿vale? Así que también seguramente desde la plataforma apoyaremos esta lucha. Poco más que decir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aparte, porque muchas de estos instrumentos evidentemente solos no los podemos hacer. O nos unimos, ¿no? Y hacemos presión suficiente sobre los gobiernos o poco va a cambiar. Pero a nivel... Sí. Ay, perdón, sí. Dios. El tema de la banca pública, sí, era la segunda cosa que se me ha ido la tinta cuando he dicho el tema de desincentivar la especulación financiera. El tema de la banca pública es fundamental, ¿vale? Porque la banca tiene que servir a las personas, ¿no? Y no al revés, no tiene que aprovecharse de ellas, que es lo que está pasando ahora mismo. Y la verdad es que el tema de la banca pública es una de las cosas que ahora mismo está más al alcance, porque si os dais cuenta con todos los datos que hemos estado dando, sobre todo las entidades que han sido intervenidas, que han sido rescatadas, si miramos el balance a quién pertenece la mayor parte de sus acciones, ahora mismo son del Estado. Aunque los órganos de gobierno sigan estando los de siempre, ¿no? Pero son nuestras ya. Y sería muy fácil simplemente ponerlas a funcionar con otros criterios, unos criterios sociales. Por tanto, yo creo que esa es una de las cosas más factibles y que más fácil podemos conseguir, ¿no? Simplemente con que hagamos presión para ello. ¿Me olvido algo? Pues, como os decía, ¿no? ¿Qué podéis hacer? Pues evidentemente os invitamos a que os suméis a nuestra plataforma, ¿vale? Aquí en Madrid nos estamos reuniendo todos los miércoles, ¿verdad? Ahora en verano estábamos en la Plaza del Carmen, pronto empezaremos a reunirnos aquí en el patio con el fresquito. Y bueno, pues aquí de verdad que cada uno puede aportar, ¿eh? Incluso aunque no tengáis ni idea ni papa de economía o de finanzas, ¿vale? Pues sí, vamos a hacer una ronda de preguntas ahora.